Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Samsung Galaxy 52S. Es este dispositivo que tengo aquí y lo cierto es que voy a hacer un análisis de cámaras, como hago siempre, pero también voy a matizar un poco algunas cosas que voy a hablar de este dispositivo, porque ya he probado el Samsung Galaxy A52 y lo cierto es que en las situaciones extremas que lo he podido probar y en las situaciones en las que yo puedo controlar los dispositivos, tengo que decir que en esencia el 99% de las fotos no veo diferencias, o son diferencias que podemos decir que no son significativas, pese a que este dispositivo tiene ese procesador que en algunos casos debería dar un poquito más en lo que es la fotografía computacional. Sí que es cierto que puede ser así, pero son los menos casos. En este caso, primero vamos a hablar del hardware fotográfico como tal. Tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, un sensor bastante grande firmado por Sony, f1.8, tiene una equivalencia a los 26 milímetros como suele ser habitual, pero lo más importante de este sensor es que es estabilizado ópticamente y aquí viene una de las principales diferencias con muchos de sus rivales. Después tenemos un gran angular de 12. Aquí también hay muchas diferencias porque la mayor parte de sus rivales de esta gama de precios utilizan 8 megapíxeles, con lo cual aquí tenemos muy buenas noticias. Tenemos un hardware que en cualquiera de las dos cámaras principales está muy bien, tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles, tenemos un sensor de profundidad y por último tenemos una cámara delantera de 32 megapíxeles que nos hemos cansado de ver en dispositivos de Samsung en los dos últimos años y medio aproximadamente. Vamos a hablar en sí ya de la calidad de la cámara principal. Lo cierto es que es una cámara que a mí me gusta mucho, tiene buen nivel de detalle, tiene un buen rango dinámico, saca buenas fotografías en poca luz, que es un detalle bastante a tener en cuenta, y sobre todo en las situaciones muy complicadas consigue más luz que sus rivales, sin tener problemas excesivos de ruido ni hacer cosas raras. Y esto es un factor muy a tener en cuenta porque en una situación intermedia, ahora mismo pues quizás ya no hay mucha luz, hay ese pequeño detalle de no tener que forzar mucho el HDR para que entre mucha luz o tener que hacer cosas un poco extrañas, sino simplemente pudiendo hacer una exposición un poquito más larga por tener el estabilizador óptico, lo cierto es que se nota y en este Samsung Galaxy A52S tengo que decir que lo notamos. La cámara principal está bien, sí que es cierto que en el zoom no es espectacular, ahí sí que pierde con algunos de sus rivales con más megapíxeles, pero en general el rendimiento es bastante bueno. Puedo decir en esencia que en este caso es exactamente igual que de la 52 para la mayor parte de situaciones. La siguiente cámara, vamos a pasar ya al gran angular y quizás es el punto diferencial respecto a sus rivales. No porque sea una cámara extremadamente mejor, que es mejor en general, sino por tener más resolución. Es un sensor un poco más grande, tiene un poquito más de rango dinámico y sobre todo tiene menos problemas en las esquinas, pierde menos nitidez, es menos blanda, que sería el lenguaje técnico fotográfico. Es una cámara en general más completa y lo cierto es que ahí, en ese sentido, hay que decir que se nota. A mí personalmente me gusta mucho el gran angular que utiliza Samsung en esta gama de precios. Sin ser espectacular, tengo que decir que tiene un rendimiento muy bueno porque prácticamente es el mismo angular que usa en la gama alta y eso evidentemente se nota. Es un gran angular solvente, no es espectacular, pero sí que está por delante de los angulares de 8 megapíxeles de sus rivales, solo por el mero hecho de que lo puedes recortar y sigues teniendo una fotografía de cierto tamaño, aunque hagas un pequeño recorte para eliminar las esquinas, que es donde tiene más problemas o lo que sea, tienes un poco de capacidad para subir una red social. A mí en ese sentido tengo que decir que me gusta mucho y además en este caso es muy extremo, con lo cual aunque tú recortes un poco no tienes problema porque tienes muy buen ángulo de visión, así que por ese lado, muy buen trabajo en este caso en el gran angular por parte de Samsung. El detalle está bien, rango dinámico correcto, en poca luz evidentemente sufre, pero en general estamos bastante contentos. Después pasaríamos a la cámara macro, yo siempre lo digo, vale que tenemos 5 megapíxeles, creo que antes dije 2, pero no, son 5, pero bueno, yo este tipo de cámaras macro, a tener una cámara macro por lo menos que sea de 5. Buenas situaciones de luz, solvente. En esta situación de luz ya, por ejemplo, que está soplando un poco, si me voy a hacer una foto ahora mismo en una planta, va a salir movida, porque son sensores pequeños que capturan poca luz y con lentes malas. Así que bueno, está bien que esté, pero quizás en este caso hubiera preferido que no hubiera estado ese macro y ese sensor de profundidad y que el dispositivo costara 10 euros menos. La verdad, las cosas como son. Esto hay que reconocerlo. Y después la cámara delantera, de 32 megapíxeles, una cámara delantera solvente. Me gusta sobre todo que tenemos dos opciones, una opción angular y una opción más angular. Como siempre en Samsung, en este sensor, es un sensor que está bastante bien. Los colores de la piel, ya sabemos que a veces Samsung se vuelve un poco loca y sabemos que a veces Samsung se equivoca un poco y quedan las pieles un poco amarillas, es empastado, hay que eliminar el efecto belleza, pero tenemos un rango dinámico correcto, bastante nivel de detalle, sobre todo eso sí que se nota ahí, el trabajo de procesado, tengo que decir que me gusta bastante, no es excesivo, con lo cual estamos bastante contentos. En general una cámara delantera muy solvente para esta gama de precios, no sé si habrá cosas mucho mejores en estos precios. Y después vamos a hablar del vídeo, y aquí viene otro de los puntos donde Samsung destaca por encima de sus rivales. O sea, serían fotografía
en situaciones muy extremas con muy poca luz en la cámara principal, el gran angular y el vídeo. El vídeo no es que sea excesivamente mejor que sus rivales, de hecho hay sitios donde es peor, pero hay otros sitios donde es claramente mejor. Por ejemplo, tenemos 4K en el gran angular y tenemos estabilizador óptico, o sea, nosotros podemos utilizar, en la cámara principal, nosotros podemos utilizar la cámara principal para grabar un vídeo sin el estabilizador, tenemos un mayor ángulo de visión y tenemos una pequeña estabilización. Si te mueves, evidentemente pierdes esa estabilización digital, pero si es para un plano quieto es perfecto porque no haces recorte, tienes más detalle, tienes más ángulo de visión y en general en ese sentido tengo que decir que me gusta mucho. Vamos con unos ejemplos y después unas conclusiones. Bueno, esta es la cámara delantera del Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Sí que es cierto que en esta situación, que ya hay quizás menos luz de la que sería aconsejable, y esperemos que el viento no suene mucho, le falta un poquito de rango dinámico, ¿no? Vemos que se queda un poco corto, pero bueno, yo ya sé que esta situación es muy difícil para este tipo de cámaras, los colores también a veces son un poquito extraños, pero tenemos 4K, 30 fotogramas por segundo y una estabilización más que correcta. No tiene nada que envidiar a ninguna cámara de su segmento de precios porque todas, o prácticamente todas, tienen los mismos problemas que acabo de describir. Y aquí por lo menos tenemos 4K 30, que para mí es un factor diferencial, la verdad es que lo tengo que reconocer. Y esta es la cámara gran angular, también tenemos 4K 30 fotogramas por segundo y para mí es el otro factor diferencial. O sea, estoy cansado de ver en esta gama de precios y aquí ya nos plantamos cerca de los 400 euros grandes angulares que solo permiten Full HD, cuando no hace tanto tiempo era normal que cámaras de 250 euros permitieran 4K en todas sus cámaras. Entonces aquí es un factor importante, tenemos un sensor más grande, tenemos 4K 30 fotogramas por segundo, tenemos una estabilización que sí que es cierto que quizás podría ser mejor, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, que cuanto más recorte, menos angular tenemos, y aquí hay un factor importante, el gran angular no necesita tanta estabilización. Entonces, bueno, si te mueves con cuidado, lo cierto es que el rendimiento es muy bueno, tenemos mejor rango dinámico y sobre todo en poca luz este terminal rinde mejor en esta cámara gran angular, así que para mí una de las mejores del sector. Bueno, y aquí también tenemos 4K 30 y esto no está estabilizado digitalmente, solo está estabilizado ópticamente, y eso pasa en diferentes dispositivos, ¿no?, que no te permiten estabilizar digitalmente el 4K en esta gama de precios. Sí que es cierto que cada vez son menos y sí que es cierto que Samsung es uno de los que más abusa de ese problema. Y lo podía entender en el A52 normal, pero en el A52S, con el procesador que tiene, lo cierto es que me cuesta entenderlo. Creo que el estabilizador digital aquí no les hubiera costado nada ponerlo en 4K, pero bueno, tenemos estabilizador óptico, que es un factor a tener en cuenta, y además también tenemos diferentes estabilizadores en Full HD a 30, así que bueno, al final podemos solucionar un poco estos pequeños problemas de no tener un 4K bien estabilizado. Y aquí tenemos la cámara Full HD a 30 fotogramas por segundo, cámara principal, estabilizador óptico, estabilizador digital, y lo cierto es que se debería mover un poco menos. Para mí, ¿puede ser importante? Pues tengo que decir que no. Yo prefiero en este caso el 4K sin estabilizar para el 90% de los planos. Evidentemente, si me estoy moviendo como me estoy moviendo ahora, pues claro que es mejor el estabilizador. Pero si vas a estar en un plano normal, que la mayor parte de la gente pues se graba normal o está grabando algo parado, prefiero el 4K sin estabilizador que el Full HD con estabilizador digital, la verdad. Y aquí tenemos el gran angular con estabilizador digital a Full HD a 30 fotogramas por segundo con estabilizador normal, estabilizador estándar. Y lo cierto es que aquí ya se nota un poquito, ¿no? Ya tenemos un poco ese extra de que tenemos muy buena estabilización. Al ser una cámara más angular necesita menos estabilización, tenemos la estabilización digital, sí que se nota. Pero ojo, porque aquí tenemos un modo de gran estabilización que utiliza la cámara gran angular. Y aquí lo tenemos, Full HD, 30 fotogramas por segundo, super estabilización con la cámara gran angular a 30 fotogramas por segundo, un gran recorte del sensor, perdemos nitidez, perdemos detalle, pero bueno, son esos extras que siempre tenemos en esta gama de precios. No nos podemos quejar de algo que hacen prácticamente todos los fabricantes y que te puede gustar más o menos, pero son añadidos que poco a poco van incorporando los diferentes fabricantes. A mí tengo que decir que me gusta, no me parece extraordinario, pero sí que poco a poco ir añadiendo estas cosas en la gama media está muy bien. Apartado de cámara es muy redondo, la verdad. Ya veis, vídeo con buen rango dinámico en la cámara principal, el estabilizador óptico en planos con poco movimiento funciona bien, tenemos diferentes modos de estabilización, 4K a 30 fotogramas por segundo en todas las cámaras, algo que sus rivales no tienen. En el apartado del vídeo poco le podemos pedir, no es perfecto, evidentemente, pero sí que está muy bien. Y ahora pasamos al punto clave, ¿no?, en Samsung y en todos. El procesado de imagen. Siempre lo dividimos en dos, la tendencia del procesado como tal y después por otro lado los extras del modo noche o esos pequeños detalles que a mí me gusta añadirlos porque para mí cada vez tienen más peso. Cuando hablamos del procesado como tal tenemos unas imágenes Samsung. ¿Qué quiere decir esto? Me diréis algunos. Mucho contraste, mucha saturación y mucho enfoque digital. Lo bueno es que Samsung poco a poco ha ido corrigiendo eso que parecía exagerado y sigue pareciendo mucho, pero ya no es exagerado. Está un paso por delante de lo que debería ser,
pero al final los demás rivales hacen lo mismo. El nivel de saturación, si lo comparas con otros rivales, es parecido, el enfoque digital es menor que en otros rivales. Bueno, en general bastante bien. Lo cierto es que el HDR trabaja bien, tenemos un HDR automático que lee bien las escenas. Sí que es cierto que tenemos esos colores Samsung, ¿no? Sobre todo pues cuando tenemos el selector de escenas inteligente activado, que yo siempre lo recomiendo. Sí que se nota que quizás en algún caso pues un verde de una hierba, ¿no? Pues sobresalta mucho, un cielo azul, sí que se notan esos puntos, pero bueno, creo que en general podemos estar bastante contentos. Es un poco la tendencia del mercado, saben que las fotos que son un poquito claras, que las fotos que tienen contraste, que tienen mucho color, llaman la atención y al final los fabricantes es lo que buscan. Y después tendríamos el modo noche. En este caso, el modo noche es el mejor modo noche en cualquiera de las dos cámaras en este rango de precios, podemos decir, a excepción quizás de la cámara principal en el OnePlus Nord 2 en alguna situación. Y sobre todo, tenemos un pequeño detalle, es que no controla también las altas luces como sus rivales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si vas a una situación extrema y hay una luz muy potente, sí que es cierto que Samsung quema más esa luz, pero también es cierto que en las zonas mucho más oscuras tenemos mucha más información sin tener más ruido, sin tener más cromatismos, y eso evidentemente hay que pagarlo. Es cierto que las imágenes son menos reales, pero también es cierto que tenemos mucha más luz en situaciones muy extremas y lo estáis viendo en algunas situaciones, así que en ese caso estoy contento. Se nota el extra procesado del modo noche, un enfoque digital excesivo, pero en cualquiera de las cámaras lo cierto es que está muy bien. Un paso por encima de cualquiera de sus rivales de precios similares. O sea que, bueno, en este caso tenemos que decirlo positivamente. Quizás no tanto en la cámara principal, si la comparamos a lo mejor con la cámara principal del OnePlus Nord 2 o de algún otro dispositivo de estos precios, pero el conjunto de las cámaras sí que es cierto que en ese caso es superior. Vamos a hablar de la aplicación y lo cierto es que, como siempre, la aplicación de Samsung muy completa, muchas funciones, gestos para cambiar de cámaras, gestos para cambiar entre funciones, diferentes funciones. Es una pena que no tengamos el modo noche automático, que creo que Samsung ya lo hace en la gama alta y aquí creo que lo debería hacer. O sea, creo que lo hace en la gama alta y aquí lo debería hacer. Es una pena, sobre todo con un estabilizador óptico. Se podría hacer un medio en modo noche, como hace en la gama alta. Hace eso mismo, no hace... Si tú haces una foto normal con muy poca luz, te hace una foto de un segundo y medio, pero si vas al modo noche te hace una foto de 3 segundos. Pues lo podría hacer aquí, porque con el estabilizador óptico las fotografías saldrían bien. Y además, teniendo un procesador bastante potente como es en este caso, pues tengo que decir que ahí es una pena. Y después la Gcam, sí que es cierto que parecía que la Gcam debería funcionar directamente, porque la 52 tiene una Gcam bastante decente, la verdad. Pero aquí, en cuanto abres la Gcam, o directamente no abre, o abre y está a 5 o 6 segundos y se queda la imagen congelada. He instalado como 7 diferentes y pasa con todas. Es un dispositivo que salió un poco más tarde, es un procesador más moderno. Quizás, bueno, hay que esperar algunas semanas para tener alguna que sea funcional. Sí que es cierto que las dos de las que he probado parece que están ahí a punto de funcionar y si haces la foto, hace la foto, pero la imagen se queda congelada. Entonces, aunque haga la foto, si no puedes ver la foto que estás haciendo, a mí no me vale. Tendrías que salir y volver a abrir la Gcam para poder entrar en esa foto. Así que no os voy a comentar nada. Y ahora toca hablar de las conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones de este A52s 5G? Lo primero es que para mí, dentro de su rango de precios, es el apartado fotográfico más completo. Ya lo dije en los diferentes vídeos que hice sobre smartphones, para mí es el más completo por diferentes razones. Puede no tener la mejor cámara principal, puede que sus colores y su procesado a veces se vayan de la realidad, pero sus rivales directos, los rivales que pueden competir por precio y por prestaciones, tienen puntos débiles, reales, de verdad, a mejorar. Y Samsung tiene puntos en donde no es el mejor, pero no son puntos débiles de verdad, de decir, aquí es muy mal dispositivo. Y los otros sí. Vale, puedes pensar, bueno, pero es que la cámara gran angular del OnePlus Nord 2 no es horrible, porque es igual a la de este, tal, pero es que está muy por debajo de este. El apartado del vídeo de la cámara gran angular del Nord 2 es infinitamente peor que este, entonces hay que valorar eso. Tenemos un apartado de cámaras muy completo, un apartado de cámaras muy equilibrado, y aquel que busque cámaras entre los 350 y los 400 euros, la mejor compra que puedo hacer es un Samsung Galaxy A52s 5G. Y después tengo que hablar muy bien de este procesador, el 778G. Es cierto que parecía que el 780 se iba a imponer, pero lo cierto es que los dispositivos que he probado con este, y creo que van 4, creo que todos funcionan muy bien. Es un procesador muy solvente, potente para el día a día sin ningún tipo de problema, la cámara funciona muy estable. Cualquier aplicación que sea un poco exigente, como Google Maps, como Google Earth, funcionan bien. Para mí, sin ningún tipo de duda, la compra en este rango de precios es esta. Y sobre todo esta semana, que tiene algunas ofertas con el Black Friday, lo cierto es que le podéis echar un vistazo a los enlaces que os dejo en la descripción, porque está muy bien de precio.
PVP de 429, o sea, precio de venta al público recomendado de 429, y lo estamos encontrando entre los 350 y los 370 euros, así que por ese precio es un dispositivo muy interesante, buena pantalla. A mí personalmente me gusta el diseño, buen rendimiento y el apartado de cámaras es el mejor en esta gama de precios. Así que poco más tengo que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo por aquí otros 2 vídeos más que os pueden resultar interesantes, uno para aprender a utilizar mejor la app de Samsung y otro para Lightroom. No os olvidéis en darle a like, no os olvidéis en suscribiros y nos vemos muy pronto.